Y bueno, en otro momento fui a trabajar, nos habían dicho que había unos soldados rusos prisioneros que trabajaban en una estación de ferrocarril allá, y con esos, los soldados rusos eran más fuertes que nosotros, entonces hacían trabajos más duros, más fuertes. Y nosotros no teníamos porque ya estábamos ya débiles, de agotar. sin fuerza. Buscábamos siempre los lugares donde podíamos mezclarnos para hacer el menor esfuerzo posible. Y así fue que nos metimos con los rusos. Ellos hacían fuerza, iban cargando los motores de aviones, hacían fuerza con la soga, todo, y nosotros tratábamos de no hacer fuerza para no debilitarnos más. En determinado momento me vino ganas de ir al baño. Y cuando fui a la casilla, a la salida, no podía abrocharme los pantalones porque tenía los dedos medio congelados del frío. Y me acerqué ahí, que había un fuego ahí, donde estaban los soldados nazis todos alrededor calentándose. Yo me acerqué para calentarme las manos y el nazi que me dio una patada y me tiró adentro el fuego. Y tiró y me quemé los pies, los dos pies, pero salí enseguida. Pero ya los pies ya se habían quemado. Estuve trabajé unos días más, pero se iba empeorando la herida. Las heridas se iban empeorando, cada vez se ponían peor, hasta que, debido a la infección, empezó a venir fiebre y ya no podía más trabajar. Con la fiebre ya no podía ir a trabajar. Entonces decidí ir a la enfermería. La enfermería era la antesala de la muerte. Claro, el que entraba a la enfermería ya no salía más. Sí. Entonces entré a la enfermería ya con fiebre y todo. Y ahí no perdí la noción del tiempo. Porque la fiebre estuve allá, pero como en estos días había llegado una orden de Berlín de que tenían que destruir las cámaras de gas a los crematorios, porque las tropas rusas estaban avanzando, estaban cerca. Entonces no querían dejar evidencia de lo que hacían ahí adentro. Entonces destruyeron cámaras de gas, el crematorio, y nosotros nos dejaron la enfermería. Y nos quedamos ahí en la enfermería. Estuve ahí un tiempo, después mejoré un poco, vi a un médico francés ahí que me ayudaba, mejoré un poco, y a poco tiempo llegó la orden de que había que evacuar el campo. Digamos, las tropas ya estaban muy cerca, las tropas rusas, y no querían. Hubo que evacuar, entonces se pusieron en fila todos, miles de trabajadores que había, se pusieron en fila para salir, para evacuarlos, para ir a otros campos. Esa fue una de las tantas marchas de la muerte. Sí. Porque la gente iba en la nieve, iban caminando, no aguantaban el hambre, el frío, y se sentaban en el suelo y le pegaban un tiro y lo mataban. Otros se tiraban en la nieve, que no aguantaban más, los mataban. Y así sucesivamente hasta que llegaron a otro campo, llegaron muy pocos. La mayoría murieron en el camino, digamos. Nosotros nos quedamos, quedé allá en Auschwitz. Quería ir junto con ellos también, en la marcha, pero el médico francés me dijo que no, me dice, no te conviene, galante, dice, porque no podés caminar ni 100 metros. ¿Cómo vas a ir? Se quedó. Me quedé, me convenció y me dice, es preferible que te quedes en la cama, pase lo que pase. Y me quedé allá. Y bueno, entre que se fueron los alemanes y llegaron los rusos, pasaron 8 días. Y en esos 8 días teníamos que salir a buscar algo de comida, teníamos que vivir. Y bueno, estuvimos así unos pocos días, buscábamos unas cositas de comer y estas cosas, y ya en el 8º día llegaron las tropas rusas. Llegaron a lo lejos, nos vieron, nosotros les dimos seña, vinieron, se acercaron, y cuando vieron la cantidad de muertos que habían quedado desparramados en la nieve, las montañas de muertos, los mismos soldados rusos se descomponían de ver ese espectáculo, de ver tantos muertos. No es que no habían visto muertos porque estaban en la guerra, estaban peleando, pero ver ese espectáculo así no lo aguantaban, se descomponían los mismos soldados. Había soldados hasta que lloraban de ver Nosotros nos llevaron, yo cuando me liberaron, yo pesaba 38 kilos, me había transformado en piel y hueso, no aguantaba. Claro. Me llevaron a un hospital, de ahí de los rusos,
Estuve 2 meses en el hospital, porque ahora me estuvieron curando, y en esos 2 meses llegué a aumentar 20 kilos. Después de 2 meses vino una orden del ejército ruso de que todos los que están en condiciones se tienen que enrolar en el ejército, porque la guerra no había terminado todavía. Y bueno, nos llevaron al frente. Tuvimos, digamos, no hacíamos trabajos en primera línea, no estábamos. Sí. Trabajos secundarios dentro del ejército, como colaboradores, ¿no? Estuvimos ahí hasta que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, estábamos en una ciudad en Breslau, en Alemania. Terminó la guerra y cuando supe que terminó la guerra, me saqué el uniforme, me puse de civil y me escapé. ¿Volvió a Rodas? Sí. Empecé a deambular por toda Europa, buscando la manera de volver, porque Europa estaba toda deshecha, ¿no? Y mientras un día estaba en una estación de trenes en Bratislava, y ahí veo que para un tren, y hay un grupo de muchachos griegos adentro, hablando en griego. Me acerco a ellos, les hablo, me dicen, nosotros vamos a Grecia, venite con nosotros. Me metí con ellos. Eran griegos, pero no eran judíos, eran ortodoxos que habían ido a trabajar a Alemania como obreros, les pagaban las fábricas, les pagaban y todo, estaban bien. Y como terminó la guerra, volvían para Grecia. Me mezclé con ellos y pudimos volver a Grecia. Y ahí volví a mi isla. ¿Y qué vio? Y ahí vi que estaban las casas todas destruidas, no había nadie, mi familia ya me había enterado de que estaba destruida, y ahí me enteré de que un hermano mío se encontraba en Italia, se había salvado de otro campo, de Bergen-Belsen, y se encontraba en Italia. Entonces fui para estar con él, para estar juntos los dos. Y la intención nuestra era venir a la Argentina. ¿Por qué? Porque acá teníamos un hermano que estaba de antes de la guerra. Ajá. Y quería traernos. Sí. Y no nos daban permiso para entrar al país. ¿Esto es qué año? El año 47. No daban permiso para entrar. Mientras los jerarcas nazis entraban por la puerta grande, a nosotros no nos permitían entrar al país. Y tuvimos que venir de contrabando, entrar de contrabando al país, con un barco de carga que nos trajo de contrabando escondidos en un ropero. ¿En un ropero? En un ropero escondido con mi hermano, porque era el comisario del barco, era un barco argentino. El comisario del barco era amigo de mi hermano acá, en Argentina, y se pusieron de acuerdo cuando el barco llegaba en Italia al puerto de Bari, y ahí él nos encontrábamos, nos iba a esconder. Entonces escondido en el camarote de él en un ropero, porque era también la comisaría, y a cada tanto entraba alguno y salía. Entonces teníamos un ropero con una puertita media abierta, al mediodía se cerraba la comisaría, salíamos del ropero, nos traía algo de comer, descansábamos un rato, y después de vuelta hasta el ropero. Eso fue un viaje que hicimos de 50 días hasta llegar a la Argentina. ¿Llega a Buenos Aires? Llegamos a Buenos Aires. ¿Cuáles son las primeras imágenes? ¿Qué recuerda de aquella llegada? Que era una ciudad inmensa en relación a la isla nuestra. La comida, digamos, veíamos las comidas, veíamos la carne y todo, y nos podíamos imaginar. Nosotros teníamos mucho miedo, teníamos miedo a los militares. Cuando veíamos un militar teníamos miedo. Y después sabíamos que eran un poco traumatizados, con culpa. ¿Culpa? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Uno no sabía el por qué. Dice, ¿por qué me salvé yo y los demás no? Eso es digamos, es un sentimiento, un sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Teníamos miedo, teníamos vergüenza de contar lo que nos pasó. ¿No lo contó usted inmediatamente? No, cuando queríamos contar algo, le contábamos algo que nos pasó, esos vinieron locos de la guerra. Nos tomaban como locos. Los locos de la guerra. Los locos de la guerra, nos decían. Y no teníamos aceptación, nadie quería saber nada.